Hola, te habla Gloria Arroyave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor, en este proceso de reprogramarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Y hoy tenemos una pregunta tan maravillosa. ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no entrar en situaciones muy difíciles en la vida? Ya sabemos que no podemos cambiar la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la aceptación? ¿Qué es lo que hay que aceptar? Por ejemplo, en el caso de situaciones dramáticas, de accidentes, de enfermedades, de pérdidas materiales muy fuertes, démonos cuenta que en la medida que no aceptamos lo que sucede, que no aceptamos la realidad, cada vez se nos complica más la vida. Cada vez luchamos y luchamos y luchamos más y cada vez tenemos más problemas. Entonces, ¿qué tendríamos que aceptar? ¿Qué es lo que debemos aceptar? Pues lo que hay que aceptar es esa realidad que tenemos frente a nosotros. Aceptar que no la puedo cambiar. Liberarme del deseo de cambiar lo que sucede y aceptar totalmente la experiencia de las demás personas. Y por supuesto, la mía también. La aceptación es la herramienta más grande que nosotros podemos tener para nuestro proceso de vida. Comprender que no podemos cambiar lo que pasa fuera de nosotros y preguntarnos siempre, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Cuando una persona acepta, comprende que a él no le corresponde cambiar algo por lo que está sufriendo, que no le corresponde cambiar eso que está viendo fuera y que además no lo puede cambiar. Y cuando lo acepta, encuentra una gran liberación. Comprende, a mí no me corresponde cambiar el estado de las cosas que existen en este lugar. Sin embargo, yo puedo trabajar en mí. Yo puedo preguntarle a la vida qué es lo que me falta por aprender. Y en el caso de que sea posible, yo puedo ir a otro lugar donde el estado de cosas sea totalmente diferente al que hay aquí, que sea más satisfactorio. Cuando hay comprensión, no estoy culpando a nadie, no estoy huyendo, porque estoy saliendo en paz. Comprendo que esto no lo puedo cambiar. Por ejemplo, una relación de pareja, un esposo alcohólico, maltratador, agresivo. Comprender que no lo puedo cambiar. Y salir de ahí. Y si me permiten aplazar, así tenga miedo, lo que sea, angustia, y me puedo hablar de clase, pues si me puedo ir es porque la vida me dio permiso de salirme y de hacer un aplazamiento. Ya empezar a preguntarme, ¿por qué atraje esta persona a mi vida? ¿Para qué la traje? ¿Para qué la traje? ¿Y qué hay que aprender para no repetir? Para poder yo irme de un lugar donde hay un aprendizaje, tendría que haberme hecho correspondiente con un nuevo lugar. ¿Cómo? Pues trabajando en mí. Necesitaría haber trabajado en mí, haber hecho un cambio mental. Y ahí está el secreto, que de verdad es muy sencillo. Es más sencillo de lo que te puedes imaginar. Con esto se pueden hacer milagros. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos en lo de afuera, en el sufrimiento, en lo que estoy viendo, en la angustia, en la falta de dinero, en la relación, en la enfermedad. Y necesito hacer un cambio mental. Sencillamente cuando tú estás luchando contra algo, eso se manifestará en tu vida cada vez con más fuerza, porque tú cada vez le estás haciendo más resistencia. En el momento en que dejes de hacerle resistencia, la fuerza ya no podrá actuar contra ti. Ninguna fuerza puede actuar si tú dejas de hacerle resistencia. El problema es que mientras yo le haga resistencia, se manifiesta en mi vida exactamente aquello mismo. Por eso es que cuando tengo un miedo, cuando yo lucho, cuando sufro, exactamente eso es lo que se presenta en mi vida. Porque a lo que yo le estoy haciendo resistencia y precisamente eso es lo que no estoy aceptando, lo que le hago resistencia. A nivel de situaciones personales, cuando una persona dice, lo que yo nunca aceptaría sería esto, nos decía Gerardo, eso será lo primero que te va a suceder, porque es precisamente lo que no has comprendido, es lo que no has aceptado, es a lo que le estás haciendo resistencia, y eso es lo que se va a manifestar entonces en tu vida.
Entonces la persona dice, yo nunca aceptaría la pérdida de un ser querido. Cuidado. Yo no sería capaz de superar tal situación. Cuidado. Porque puede ser que eso es lo que estás invitando a la vida, que te suceda. Somos seres mortales a nivel físico. Y eso algún día va a suceder. Algún día vamos a vivir esa experiencia de la partida de un ser querido, de abandonar este plano material. O la persona dice, yo nunca aceptaría la infidelidad. Es lo primero que te va a suceder. Entonces, no retemos la vida, trabajemos en nosotros. Una cosa es que yo considere, para mí sería muy difícil esta situación, sin embargo me dispondría a aprender. Para mí tal vez sería un poco complicada esta situación, sin embargo, va a trabajar en sí mismo. Y podemos preguntar, ¿será que alguien va a sufrir entre las consecuencias de lo que uno cree, de lo que yo creo, de lo que yo tengo miedo? Lo que sucede es que las relaciones que vivimos, cualquier tipo de relaciones, no solo de pareja, es lo que se llaman las relaciones de destino, por ejemplo en el caso de hablar de la infidelidad. Entonces, cuando yo digo lo único que yo no aceptaría, lo único que yo no perdonaría una relación de pareja sería la infidelidad. Entonces, por destino, la vida me va a mostrar que yo vine a aprender que no soy dueño de las personas y la otra persona vino a violar la ley para hacerse correspondiente con eso. Entonces, como digo yo tengo miedo, por ejemplo, una persona tiene miedo que el otro sea infiel, de leal con los acuerdos y eso, y atrae a su vida a una persona que no sabe respetar los acuerdos. Porque en el caso de la fidelidad, de la lealtad, es un acuerdo. Todos son acuerdos. Todos son acuerdos. Hay parejas que deciden ser abiertas. Eso también es un acuerdo. Lo que yo necesito es comprender que yo no soy dueño de nada ni de nadie. Y que yo no necesito de nada ni de nadie para ser feliz. Entonces atraigo las personas adecuadas y correspondientes para lo que yo dije que no quiero vivir, para lo que tengo miedo. Entonces la vida la trae, esa persona se encaja precisamente en mi destino y al encajarse sucede el hecho. Una persona, por ejemplo, se aferra a otra, la asfixia, no la deja vivir porque la considera de su propiedad exclusiva. A veces pasa entre los padres y los hijos, también entre los padres y los hijos, entre parejas, entre amigos. Entonces la vida dice, como usted lo que no ha aprendido es que no es dueño de las personas, le vamos a quitar la persona para que vea que no es dueño de nada, para que usted aprenda a ser feliz por usted mismo. Por el otro lado, la persona en sí misma está rechazando la vida y puede estar pensando que como una manera de vengarse de esa persona que la asfixia, que no la deja vivir, que no la deja ser el mismo, le gustaría morirse. Entonces se conjugan los elementos del destino. Estos casos se ven muchas veces y también en clase nos contaba Gerardo que había visto cómo se solucionan estas situaciones milagrosamente. Cuando soltamos el hecho, pues ya no sucede y se produce un hecho mágico o milagroso. Por eso la palabra milagro significa milagro. Ese hecho mágico o milagroso tiene una explicación científica. Sucede, por ejemplo, un adolescente está en un conflicto violento con sus padres y ha sido tan grande su conflicto que el adolescente consciente o inconscientemente decide vengarse de sus padres, por lo que él supone que sus padres le hicieron, piensa que le están haciendo daño. Los padres están aferrados a no dejarle hacer su vida, a mantenerlo aprisionado dentro de sus propios conceptos que no lo sueltan, tienen miedo, no lo sueltan, entonces esta persona a veces desarrolla una patología mortal, porque esa va a ser la forma de vengarse contra ellos, morir para que ellos sufran. Resulta que en algún momento dado los padres comprenden que han estado cometiendo un error y lo sueltan. Y entonces dicen, tú tienes derecho a ser totalmente libre y nosotros no vamos a sufrir por las decisiones que tú tomes. En este momento sucede un milagro. La persona se cura de su patología mental y su enfermedad y además de su patología mortal. Y además los otros salen del problema. Ahí fue donde se reversó el proceso del destino, porque yo dejé de ser terco. En los estudios sobre cáncer, por ejemplo, últimamente se están haciendo descubrimientos muy sorprendentes con respecto de esta ley. Resulta que cuando las personas se llenan de rencores, se llenan de resentimientos y se llenan de deseo de venganza contra otros, buscan autodestruirse como una forma de vengarse o hacer que las otras personas sufran
Eso no lo hacen conscientemente. Tratan de manipular exactamente la situación inconscientemente. Entonces resulta que cuando las personas logran limpiar sus rencores y sus resentimientos mentalmente, inconscientemente la mente le ha dado la orden al cerebro. Porque cuando la mente ya le dio la orden, cuando la mente le dio la orden al cerebro que lo destruya este cuerpo porque no hay opciones en la vida, como una forma de venganza contra los demás. Cuando esto se reversa, cuando el problema mental se reversa, cuando de verdad hay comprensión, de la mente da una contraorden. Y si todavía hay opciones, que se detenga la orden de autodestrucción, entonces la persona se sana. Por eso les digo que la aceptación sí produce milagros. La no aceptación es una lucha contra algo en que yo insisto que tiene que ser a mi manera y por supuesto genera bloqueos gigantescos en el universo, en nuestra vida. ¿De qué te quieres vengar? Inconscientemente, ¿para qué estás generando todas esas situaciones? De pronto para sentir que te aman, para tener los ojos de los demás puestos en ti. ¿Para qué? Hay que limpiar la mente, las creencias. Nosotros vinimos aquí a trascender las experiencias de vida, a esta vida como una escuela. Nosotros no vinimos a sufrir los aprendizajes, vinimos a aprender. ¿Qué no estás aceptando? ¿Qué enfermedad estás creando en tu cuerpo? ¿Qué es esa rabia, ese resentimiento y ese odio que te puede aparecer como una terrible enfermedad? Hoy te invito a reflexionar en esto. Esta información que te comparto, la de hoy, hace parte del maravilloso módulo de aceptología de Escuela de Magia del Amor. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.